pregunto por la ilegalización de la marihuana, de la cual escuché muchos mitos. Por ejemplo, no sé si llegaste a escucharlo y no sé si es verdad, pero la celulosa del papel que se podía hacer con la resina de la marihuana. No sé si llegaste a escuchar una historia. No. Bueno, se decía, no importa, no va al caso porque pero ¿cómo nace la ilegalización de la marihuana en el mundo, en la historia? O sea, ¿por qué de repente se llega a ese punto? Siendo una planta, digo, siendo algo natural, siendo algo que se cultiva. A ver, es otra pregunta muy interesante. En principio hay que descreer de cualquier explicación de un fenómeno histórico que te reduzca ese fenómeno a una causa, sola, única. En la matemática sí hay una causa única. En los fenómenos sociales, en general en la historia, hay un montón de ríos que son sucesos históricos que confluyen en que un determinado suceso ocurra. En este caso, que se prohíba la marihuana. Estos sucesos, para no hacerlo larga de cuál venía desde antes, cuál venía después, para simplificar, y vuelvo a lo mismo, estoy simplificando una explicación que desarrollada, tendríamos que hablar de un lapso de 100 años donde se iban produciendo diversos cambios, pero tiene que ver sobre todo con, por un lado, tener en cuenta el país donde surgió la prohibición, que fue Estados Unidos. Es el primer país que surge. Es el primer país que formalmente decide prohibir la marihuana y hacer una campaña internacional para que los demás países la prohíban. Y que tiene que ver con que en ese país, en un proceso de formación, un país muy complejo, es Estados Unidos, en cuanto a la multiplicidad de culturas que conformaron la conformación de lo que hoy es el Estado norteamericano, y que para conformarse ese Estado había un montón de poblaciones a las cuales había que de algún modo disgregar o discriminar para poder elaborar una identidad propia. Esas poblaciones que formaban parte del territorio de Estados Unidos, producto de la inmigración, eran ni más ni menos que chinos que consumían opio, negros que consumían cocaína y mexicanos que fumaban marihuana, entre otras razones. Entonces, sobre esas tres sustancias, el partido prohibicionista en Estados Unidos, de fuerte raíz religiosa, los condenaba, estas sustancias. Entonces, a partir de ahí había una condena moral muy fuerte, como para tomar un primer pilar de personas que querían que esas sustancias se prohibieran porque de algún modo perjudicaban a la elaboración de un ser nacional puro en Estados Unidos. Identidad propia de lo que es el ser. Exactamente, frente a las cuales todas eran conductas desviadas. Bien, el que fumaba marihuana era un vago, el que tomaba cocaína era un negro que iba a violar a las blancas. Dios, había toda esa existencia de prejuicios que llegó a películas incluso, Reefer Madness, otras películas bastante trascendentes de la historia norteamericana. Ese prejuicio moral se sumó obviamente a intereses económicos que tenían que ver, como te decía hace un rato, con una industria farmacéutica que estaba en pleno surgimiento en esa época, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y que necesitaba monopolizar la producción de determinados fármacos y que nadie compita con ellos, y alguien que cultiva una planta que puede hacer un uso medicinal frente al cual la industria tiene otros productos para venderte, a la industria no le va a convenir que vos cultives tu propia planta. Entonces por eso precisamente prohibió quizás dos de las grandes plantas que conformaban hasta entonces, ya no el 40% que era el cannabis, sino si sumás el opio, estamos hablando de casi el 80% de los productos de la farmacia, de las farmacias antiguas, que estaban conformados por cannabis y por el producto de la planta dormidera, que es el opio. Que casualmente fueron dos de las tres plantas junto a la coca que formaron parte del primer avance prohibicionista. Entonces ese interés económico muy fuerte se sumó a otros intereses que tenían que ver con los usos industriales de la marihuana. De hecho, históricamente una de las primeras prohibiciones que hubo para el cultivo de marihuana, que fue la Marijuana Tax Act de finales de los años 20 en Estados Unidos, tenía que ver con ponerle un impuesto al cultivo de marihuana, porque se cultivaba la marihuana ya no solo para hacer un uso psicoactivo de sus flores, sino porque los tallos eran muy útiles para elaborar sogas, para elaborar papel, para elaborar diversos productos industriales, telas, que entraban en competencia con determinadas industrias hegemónicas en esa época, por ejemplo la del algodón o por ejemplo la del papel proveniente de la celulosa.
ni más ni menos. Entonces esos intereses se unieron con los prejuicios morales, se unieron con los de estos grupos religiosos, se unieron con los intereses económicos de las farmacéuticas, y en una cuestión que no la quiero hacer muy larga, esas dos rutas, más allá de algún que otro suceso histórico que tenía que ver con el posicionamiento internacional de Estados Unidos en esa época, etcétera, confluyeron en que se prohíba el cultivo de marihuana, después la comercialización, después se llegó a prohibir hasta la tenencia de marihuana, y esto se exportó a nivel mundial a través de las Naciones Unidas, conformando también una historia que hoy se está desengranando. O sea, una historia donde se nos dijo, para poder sustentar esa prohibición, y que algo que vos usabas normalmente para hacer telas, para hacer sogas, digo, hoy la soga de cáñamo era lo que usan todavía hoy algunos plomeros para evitar las filtraciones en canillas de agua. Para poder sustentar eso, una población que estaba muy acostumbrada a hacer un uso normal de esas sustancias, hubo que construir todos estos estereotipos. Estados Unidos estuvo a la vanguardia de la elaboración de campañas a nivel internacional para hacerle creer a la gente un montón de cosas que todavía hoy, casi 100 años después, repetimos. La marihuana mata, la marihuana convierte a las personas en violadoras, las convierte en vagos, y una larga lista de estereotipos que, insisto, hoy por ahí nosotros podemos reír viéndolo, pero todavía hoy hace zapping en un canal de televisión y se habla de que la marihuana, por ejemplo, fomenta la delincuencia. Pero para entender esto, me reí recién porque hablas de todo esto y pones en eje a Estados Unidos. Sin embargo, es como que vemos que algunos estados de Estados Unidos legalizan la marihuana, de hecho hay producción, y es como que es un poco, no sé cómo decirlo, es raro, es extraño, y es como... Parece que nos están boludeando, así básicamente, bueno. Digo, porque es parte de lo que ellos hacen. Sabemos que como país imperialista que hacen y que conquistan todo, logran imponer sus cosas, pero al mismo tiempo cuando les conviene y cuando ven un rédito, ellos pueden legalizar en ciertos estados la producción y el consumo, y sin embargo nos pegan a nosotros por, no sé, si Uruguay quiere legalizar, recibieron críticas de arriba abajo, si nosotros debatimos el tema también las recibimos. Entonces es como que hay una dualidad del tema que hasta que ellos no decidan que eso se va a legalizar, vamos a seguir estando presos hacia sus decisiones, básicamente. Firmo abajo de eso, más claro imposible, tal cual, es así. Es así, hoy Estados Unidos está a la vanguardia de las políticas de drogas a nivel internacional, y esta fotografía que bien sacás de que 25 de los 50 estados norteamericanos, la mitad de los estados norteamericanos, la mitad más uno si consideramos el estado capital, tienen legalizada la marihuana con fines medicinales. Hay 4 estados que la legalizaron, la venta libre a nivel recreativo para cualquier uso, y es el mismo país que fomenta la prohibición a nivel mundial. Es el país que se dio cuenta que la marihuana, al ser tan usada socialmente, implica un negocio mega multimillonario. Estamos hablando de un negocio en Estados Unidos, mueve más de 27.000 millones de dólares a nivel mundial, solo en los poquitos estados que legalizaron la venta recreativa. Solo ahí pudieron sacar esa cifra. Imagínate todo lo que mueve ilegalmente eso. Y los estados no son tontos, y en un país de fuerte regambre económica, o al menos que tiene un foco muy puesto en lo económico como es Estados Unidos, donde los estados en general tienen un déficit muy grande, explicarle a la población que usted, señor, en su casa va a pagar menos la boleta de gas, menos la boleta de luz si legalizamos la marihuana, porque el Estado va a recibir mucho más dinero y no te lo va a tener que sacar en forma de impuestos, hizo que, por ejemplo, un montón de estados legalicen la marihuana medicinal o la marihuana recreativa por voto popular, por referéndum, porque esto hay que decirlo, no es que fue una imposición del gobernador de cada estado, no, se lo sometió al voto de la población, y la población no votó allá la legalización de la marihuana medicinal o recreativa porque les caiga bien la chala, porque les guste la chala, porque escuchen Bob Marley, o porque crean realmente en los beneficios medicinales del cannabis. No, lo hicieron por motivos económicos. Las dos últimas preguntas, Sebas, y así ya te dejo tranquilo, tienen que ver con dos cosas que para mí van de la mano, pero por ahí está bueno aclararlos. Uno es diferenciar despenalización acá en Argentina con legalización, que si bien todos por ahí, sobre todo gente joven, lo tenemos como algo muy internalizado, como algo que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y segundo, ¿cuánto falta o qué es lo que falta para que eso surja en Argentina? ¿Qué es lo que crees que va a pasar y cuándo crees que puede llegar a pasar? Bien, a ver, una regla fácil para acordarse esa diferencia parte de entender que
las sustancias no están penalizadas, es decir, las sustancias no tienen una pena de prisión. La marihuana no va presa, la cocaína no va presa, la que va presa es la gente. Entonces, cuando uno habla de despenalizar, lo primero que te lleva a esto es a entender que es incorrecto hablar de despenalizar la marihuana. El famoso titular que vemos a veces en los grafos, en la tele, la despenalización de la marihuana. ¿Qué, la marihuana va presa? ¿Está penada la marihuana? No. La que va presa es la gente por hacer diversas acciones, como decíamos con la marihuana. El uso, la tenencia, el comercio, el cultivo, un montón de acciones están penadas. Cuando se habla de despenalizar, se habla de dejar de penalizar puntualmente dos acciones, que es la tenencia, bien, que tiene su correlato en la tenencia para consumo. Obviamente si despenalizar la tenencia para consumo. No basta con despenalizar solo la tenencia para consumo. Si dejas penalizar la tenencia, ¿cómo Claro, haces no para sirve. consumir sin tener? Exactamente. ¿No? Y tiene que ver con despenalizar también otra acción que es el autocultivo de marihuana. ¿Por qué esas dos acciones a diferencia de, por ejemplo, la venta? Porque en la venta hay una acción que involucra a otra persona. Bien, la tenencia de marihuana, la tenencia para consumo y el cultivo son acciones autorreferenciales que la persona ejerce para consigo misma. Después se podrá dañar más o menos, pero ejerce para consigo misma, no afecta a terceros. Y esto para el derecho es un punto fundamental, la no afectación a terceros. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 19, que dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, no se puede legislar, no se puede elaborar ninguna ley que regule lo que vos haces para con vos mismo. ¿Qué te metes en el cuerpo? ¿Qué haces en tu vida privada, encerrado en tu dormitorio? ¿A quién le rendís culto en tu pieza? ¿A quién tenés en un póster en la pared? El Estado no puede legislar eso. Es asunto tuyo. Después lo que vos hagas en la calle que afecte a otras personas es otro asunto. Pero es un Estado privado. Por eso es que se habla de esa primera acción de despenalizar esas conductas. Porque jamás podrían estar penadas. En Argentina, en 1983, en 1986... con la democracia recientemente estrenada en Argentina, la Corte Suprema de Justicia ya por entonces dijo en el fallo, un fallo muy importante, se llama el fallo Basterrica, que no sé, por más que te guste o no que otra persona fume marihuana, no podés penalizarlo porque lo haga, porque está protegida esa acción por la Constitución, ¿entienden? No es una cuestión de gustos penar acciones. Por eso que es una discusión puntual la despenalización que tiene como principal argumento ese, forma parte de la intimidad de las personas. Obviamente que después de ese fallo histórico de la Corte hubo que cambiar la ley. Obviamente en 1989, con el surgimiento del menemismo, con la salida forzada de Alfonsín, una de las primeras leyes que surgió es la actual ley de drogas, que reemplazó aquella que había declarado inconstitucional la Corte Suprema en el 86, y que, siguiendo los consejos de la DEA, seguramente por Estados Unidos, claramente. Exactamente. Dijeron, bueno, a ver, no podemos penalizar más la tenencia para consumo, lo prohibió la Corte. ¿Qué hacemos? Porque acá hay que seguir sosteniendo este negocio del cual hablamos, de mandar presos a pibes, que eso es otra cuestión, para no perseguir el narcotráfico. En Argentina es clave para las fuerzas policiales tener penalizado al consumidor, porque gracias a ello lo pueden detener. Si no está penalizado el consumo, no pueden detener consumidores. ¿Bien? ¿Y por qué la policía necesita detener a consumidores? Porque necesita inflar estadísticas a fin de mes para que no esté la planilla vacía y puedan decir, mostrar en sociedad que persiguen un delito, porque ellos después no aclaran para qué tenía la persona la sustancia, si era para vender o era para consumir. Eso lo aclara un juez. Ellos llenan la estadística con infracción a la ley de droga. La llenan con detenciones a consumidores. ¿Para qué? Para mostrar que persiguen un narcotráfico, que no persiguen precisamente porque lo controlan y lo organizan. Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. En Argentina no hay grandes mafias, no hay grandes cárteles, no hay Pablo Escobar, no hay cártel de Sinaloa, no hay lo que ocurre en otros países, que hay grandes mafias muy bien organizadas que ponen en jaque el poder político local. En Argentina son las fuerzas policiales las que controlan y organizan el narcotráfico. Organizado de esa manera. Bien. ¿Cómo vende la policía las drogas? No. ¿Qué hace? Deja que pone a una banda a operar, deja que se pelee con otra, saca una, pone a otra, a cambio de organizar esa venta con pequeñas banditas que nunca logran tener gran poder de esa venta de sustancias. A cambio eso le cobran una especie de impuesto ilegal. Es casi como un regenteo. Vos operás acá, a fin de mes yo paso a cobrarte esto. Corrupción. Básicamente corrupción, pero no es que hay un gran cartel que corrompe al Estado, que es lo que ocurre en otros países, que lo corrompe con plata, metiéndose en el poder político. Hubo series muy famosas que mostraron claramente cómo ocurría esto en Colombia en los 80, con Pablo Escobar, por ejemplo, para que nos demos una idea.
Acá en Argentina las fuerzas policiales controlan y organizan el narcotráfico. El propio Estado controla y organiza el narcotráfico. Por eso es esencial entender que es una falacia esto que escuchamos en la tele del narcotráfico surge ante la ausencia del Estado. No, el narcotráfico surge donde hay Estado. Puntualmente un brazo del Estado que son las fuerzas policiales. ¿Qué quiero decir con esto? Y retomo lo que está diciendo, que son las fuerzas policiales las que necesitan mantener esta criminalización del consumo de sustancias. Entonces, la discusión por la despenalización tiene que ver con discutir si mandamos preso o no al pibe que tiene marihuana para su consumo o que la cultiva. Bien, o que la autocultiva en el fondo de su casa, bien, no que la vende. Y vuelvo a lo mismo, el argumento a favor de esto es que hay una constitución que hay que respetar, que en el año 89, como te decía, gracias al pedido de la DEA, esta tenencia para consumo que la Corte en el 86 dijo, dejen de penalizar, los tipos que dijeron en el 89, ok, dejamos de penalizar la tenencia para consumo, vamos a penalizar la tenencia. Que es lo que te decía hace un rato. ¿Cómo haces vos para consumir algo sin tenerlo? Sí, no puedes tenerlo. Muy brillantes estuvieron los tipos. Crearon la ley que nos rige hasta la actualidad, que la base es penar la tenencia. Por eso cualquier policía puede tener a una persona por tener, sin importar para qué la tiene. La tenencia está prohibida. Vos tenés o estás sospechoso de tener, no importa para qué, te llevo detenido. Esa es la ley que nos rige hasta la actualidad, con penas a veces muy importantes. En el caso de la tenencia de drogas, hasta 6 años de prisión. La legalización, o mejor dicho, la regulación, tiene que ver con un paso más allá, que es, una vez que las personas no son detenidas por tener sustancias para consumir o por cultivarlas, ¿bien? Tenés que, y que tienen derecho por ende, cuando no estás penado tenés derecho a hacer eso, sin ir penado. ¿Cómo hacés para ejercer ese derecho sin tener que frecuentar el mercado negro o poner en riesgo tu salud? Que es lo que se planteó Uruguay. Vamos al ejemplo de Uruguay para mostrar la discusión de la regulación a diferencia de la despenalización. En Uruguay despenalizaron la tenencia de drogas en plena dictadura, año 74 si no recuerdo mal más o menos. ¿Y qué es el problema que se plantearon ahora los uruguayos? Que aunque estaba despenalizado y las personas no iban presas por tener, tenían que poner su plata en el mercado negro. Y eso fomentaba el crecimiento de mafias que para disputarse el control territorial disparaban tiros y mataban gente, para hacerlo de un modo sencillo. Entonces tipo dijeron, bueno, no basta con despenalizar, acá hay que regular un mercado, hay que disputarle el mercado de la marihuana, en principio, después veremos qué hacemos con nosotros, a las grandes mafias. Y ahí sí diferencias por sustancia. Cuando despenalizás no podés diferenciar por sustancia. Vuelvo a lo mismo, despenalizás acciones. ¿Cómo va a ir preso alguien que consume cocaína y no alguien que consume marihuana? Digo, si la idea es que mandarlo preso no tiene sentido, si querés cuidar su salud, diferenciar de mandar preso al que consume uno al que consume otra no tiene ningún sentido, más aún si tu principal argumento es que la Constitución te protege lo que haces en tu intimidad, no importa con qué sustancia lo hagas. Ahora, cuando vos regulas un mercado, sí podés diferenciar de sustancias, porque hablás ya del comercio, de cómo se accede a una sustancia, y ahí es diferente acceder a una sustancia que a otra. Los uruguayos hicieron la ecuación, vamos a hablar de la marihuana solamente, que es donde comenzaron. Dijeron la ecuación, a ver, la gente que no va presa por consumir marihuana pone su guita en el mercado negro y ahí hay dos consecuencias. Uno, deterioran su salud porque están consumiendo sustancias adulteradas, y por otro lado, ponen guita y hacen crecer a la mafia. Si nosotros regulamos este mercado y ponemos a disposición de la gente, que ya no iba presa por consumir, ponemos a disposición de la gente una sustancia de calidad controlada, ¿bien?, a un precio menor al que la gente lo consigue en el mercado negro, automáticamente la gente que no es tonta, y hago un paréntesis, que es algo que socialmente hoy todavía está bastante discutido y me asombra, la gente con información toma las mejores decisiones. No hay que subestimar a la gente no es tonta. Si vos a la gente le informás, le posibilitás, en este caso, comprar marihuana de calidad a un precio más barato, ¿quién va a ir a comprarle un tranza? Con el riesgo de seguridad que eso implica, una sustancia podrida y más cara de lo que la puede conseguir legalmente. Entonces lo primero que mejorás es la salud y la seguridad de esa persona, que va a dejar de estar arriesgada y a su vez va a consumir una sustancia de calidad que va a disminuir los riesgos que tiene, por ejemplo, para el pulmón, consumir marihuana adulterada en el mercado negro, podrida con hongos, que provoca daños irreversibles para la salud. Y por otro lado, así es que esa plata, ese río de dinero que la gente gasta, en este caso en marihuana, pero en un montón de otras sustancias también, deje de ir a los bolsillos de gente que dispara tiros y produce violencia social, y vaya a los bolsillos, por un lado, de gente que genere puestos de trabajo para producir esa marihuana, y de un Estado que recaude impuestos, para con esos impuestos destinarlos a proteger la salud de la gente que tenga daños por hacer uso de esa sustancia, como de cualquier otra. Mejoras económicas en y general, cerrás el círculo totalmente. El Estado tiene dinero para destinar a tratamientos, a campañas de prevención, de educación, de asistencia. Las mafias se van. Esto ocurrió en Colorado, Estados Unidos, fue muy claro, uno de los estados que reguló, una regulación bastante polémica, el mercado de la marihuana con fines recreativos. Al año de haberlo regulado, una de las primeras consecuencias,
¿cuál fue? Que las mafias que vendían marihuana dejaron de tener guita porque la gente iba a comprar a locales de marihuana legal y tuvieron que huir a otros estados. Es decir, se terminó con el narcotráfico. En un año se terminó con el narcotráfico de marihuana sin disparar un solo tiro. Y en disputando un problema económico desde lo económico. Imaginemos una decisión política, aparte, que es mucho más simple. Pero es entender un problema económico. Digo, el narcotráfico no es un problema de tiros, es un problema económico esencialmente, que hace que haya guita para gente que lo destina a generar violencia, pero el problema es un problema de guita, ¿y a dónde va a parar esa guita? Lo que ocurrió en Colorado fue eso, se fueron las mafias. ¿Y cuál fue la consecuencia que quedó? Que ya había casi nula marihuana en las calles, solamente la que iban a comprar en los locales autorizados, y esos locales solo le venden, entre otras regulaciones, a personas mayores de edad. ¿Qué pasó entonces con los pibes menores de edad que antes compraban marihuana a cualquier hora en la esquina de la casa? No la consumen más. No la pudieron comprar. ¿Y qué es lo que ocurrió a los 2 años? Ya no a los 2 años, con un estudio comprobado. Había caído casi un 20% el consumo de marihuana en jóvenes. Digo, fíjate qué buena campaña de prevención que es la regulación, que hace que es matemática pura. Digo, es entender que la solución a lo que hoy conocemos como el problema de las drogas debe ser mucho más racional de lo que hoy la estamos encarando. Hoy estamos con un antifaz y 2 metralletas intentando solucionar un problema que es de salud y que es económico a los tiros. Es decir, no es el modo de solucionar un problema de salud y un problema de economía disparando tiros. En todo caso, el problema de salud hay que solucionarlo con médicos y el problema económico hay que generarlo disputando los mercados desde la economía. La siguiente pregunta, que es ¿por qué no o cuánto vamos a tardar? ¿Cuánto nos faltaría? Digo, diciendo esto que vos decís, obviamente nos falta un paso muy grande que es la despenalización, sin dudas, pero obviamente ¿cuándo o cuánto crees que por ahí nos falta a una sociedad como la Argentina para terminar este debate y que sea real? Esto que ya no necesita un debate, me parece que el debate ya terminó, ahora hay que tomar cartas en el asunto, se sigue haciendo un debate de algo muy grande que no deberíamos hacer y habría que tomar alguna acción. A ver, yo no tengo la bola mágica, no soy el pulpo Paul como para poder decirte en 2 años esto va a ocurrir. La verdad no sé de astrología. Lo que sí te puedo decir es que sigue habiendo intereses creados muy fuertes en nuestro país, que si retomamos toda esta charla tienen que ver con los intereses de las farmacéuticas, por la marihuana medicinal, con los intereses de la policía, para seguir mandando presos a los pibes para poder inflar las estadísticas de un trabajo que no hacen porque es el negocio que organizan. Tiene que ver con los intereses morales creados en un país donde el 95% de la gente es católico. En este contexto, imaginar un avance es algo bastante difícil. Hubo un avance muy fuerte en el año 2012, cuando después de marchas masivas, que en más de 30 ciudades del país juntaron a más de 100.000 personas, en el Congreso de la Nación llegó a haber varios proyectos de ley que confluyeron en un proyecto único, donde por primera vez se habían sacado una foto miembros del kirchnerismo, en ese momento Diana Conti, del radicalismo Ricardo Gilavedra y del Frente Amplio y Progresista por entonces, Victoria Donda, habían logrado un proyecto único y lamentablemente ese proyecto, por todos estos intereses creados, terminó cajoneado en un momento donde estuvo a punto de sancionarse. La realidad es que si yo sacara una fotografía hoy sería bastante oscura, si tenemos en cuenta todo este contexto de intereses que todavía hoy persisten en nuestro país y que son lamentablemente los que dictan los tiempos de las reformas políticas. Pero por otro lado hay una realidad que tira muy fuerte contra estos intereses y que a veces hacen insostenible hasta el más profundo de los intereses económicos, políticos o morales, que tiene que ver con un mundo que avanza en otra dirección, que tiene que ver con el propio Estados Unidos, que ya está dando un volantazo, donde ya se legalizó la marihuana medicinal en la mitad de los estados, la marihuana recreativa en 4 de los estados, en un contexto latinoamericano donde Uruguay reguló el mercado total de la marihuana en un hecho de trascendencia histórica, donde Chile, Colombia, Brasil, Ecuador están discutiendo la marihuana, en México están discutiendo la regulación de la marihuana medicinal, donde casi todos los estados europeos despenalizaron el acceso a la marihuana medicinal. No te estoy hablando de África, el sudeste asiático, estoy hablando de lo que nosotros consideramos los países del primer mundo. Bien, están avanzando en esta vía.
Nosotros tenemos la peor legislación de drogas de todo el continente latinoamericano, para que te des una idea de en qué situación estamos. Y eso realmente puja contra un mundo que está avanzando en otra dirección y nosotros no nos podemos quedar atrás de ese mundo. Tarde o temprano vamos a tener que sumarnos a ese tren que está cambiando. Eso por un lado. Y por el otro, a nivel nacional, desde hace un año se está dando un hecho realmente impresionante que tiene que ver con la explosión de los usos medicinales del cannabis, sobre todo de un tipo de usos medicinales que tiene que ver con el uso del cannabis para tratar y frenar la epilepsia refractaria, un universo muy grande, estamos hablando de unas 30.000 a 60.000 personas en Argentina que padecen epilepsia refractaria, puntualmente niños, ¿bien?, que tienen hasta 700 convulsiones por día y que la medicina no ha podido darles una solución. Bien. Y que el cannabis sí. Después de darle un arsenal de fármacos no han encontrado una solución y con el cannabis lo han encontrado. Bien, con el uso de cannabis en los diversos formatos naturales, bien, cultivado en el fondo de la casa, no estamos hablando en productos farmacéuticos, un montón de madres han logrado frenar la convulsión de sus hijos. Y esto es una cuestión que termina con cualquier tipo de debate. ¿Qué vas a debatir? ¿Qué le vas a decir a una madre que fracasó, a la cual la medicina fracasó en todos sus intentos de darle fármacos para solucionar la vida de sus hijos y que le salvó la vida a sus hijos usando cannabis? ¿Qué le vas a decir a una madre que hoy está expuesta a ir 15 años presa por cultivar la única medicina que le salvó la vida a sus hijos? Hoy las madres no están solas, se agruparon. Bien, hay varias agrupaciones, una de ellas, quizá la de mayor trascendencia, Mamá Cultiva, una agrupación que está teniendo trascendencia a nivel nacional y que hoy forma parte de la discusión en el Congreso de varios proyectos de ley que se han presentado a partir de este hecho que, insisto, es ineludible. Bien, porque vos el Estado se puede mirar para otro lado frente a un pibe que fuma, que dice, bueno, ok, lo fuma por placer, podemos dilatar la discusión. ¿Qué discusión vas a dilatar frente a estas madres? Si un tema de salud no hay con qué darle. No hay con qué darle. La salud y el dolor no pueden esperar. No pueden esperar. No se trata de una cuestión de tiempo. Estas madres no pueden esperar un día más. Bien, conocen, saben qué es lo que les salvó la vida a sus hijos y no pueden acceder a eso. Digo, el Estado no solo no les brinda esa medicina, sino que las manda presas por conseguirla. Esta situación, insisto, hizo que en Argentina se renueve un debate en el Congreso, estaba parado desde hace varios años, y creo yo, para responder a tu pregunta, que sumado a este contexto internacional que va en vías de un cambio de las políticas de drogas, se suma este hecho de trascendencia a nivel nacional, que yo creo que sumado a ese contexto internacional hacen que ya no se pueda dilatar más y que yo creo que en los próximos tiempos una mínima reforma, aunque más no sea entrando por la vía del cannabis medicinal, va a llevar a empezar a romper un poco este modelo hegemónico y hacer que en Argentina podamos ir en vías de tener una política de drogas mínimamente más justa, más humana y más eficaz. Bueno, Sebas, primero que nada te agradezco por haber venido, por explicarnos Salud. de manera tan bien y tan clara todo este tema que es para muchos un tabú, para otros se habla, pero digo, bueno, la gente joven necesitamos informarnos, como vos lo decías en un principio, y nos viene bien a todos. Y por otro lado, espero, ojalá, que si en algún momento nos volvemos a ver, que este tema no esté de las mismas maneras, que haya cambiado algo, y como decís, sea medicinal, o sea por un despenalización, o por la legalización, o el camino que sea, pero que las cosas hayan cambiado, porque nos viene bien a todos, y creo que sería un cambio en la sociedad que nos haría crecer, que eso es lo más importante. Así que te agradezco y salud. Gracias. Gracias Salud. por venir.